pues, nos colocó. He estado leyendo. Lo que pasa es que, a ver, para mí específicamente, es un poquito como difícil todo el tema, porque yo nunca he trabajado en la parte contable, junto con no trabajo, entonces para mí todos son conceptos nuevos que estoy pues leyendo, tratando como de digerir y de entender a través de esas lecturas. Ok. Adriana, ¿de pronto alguna duda puntual? No, profe, yo estaba como Gloria leyendo porque tampoco trabajo en la parte contable, pero ahí hasta el momento no tengo como ninguna duda puntual. Bueno. Vamos entonces a empezar pues como a aclarar algunos conceptos frente al tema del impuesto de renta y trabajar hoy el tema de persona natural, que es pues a veces el que, digamos, el que a través de la reforma tributaria 19 fue la que más cambios trajo al cambiar la metodología como venía trabajando del IMAN y el IMAS y pasar a un modelo o a digamos, a un diseño cedular. Antes de cualquier cosa, desde el tema del impuesto de la renta y complementarios, cuando nosotros hablamos del impuesto de la renta y complementarios, siempre el complementario va amarrado a lo que nosotros conocemos como las ganancias ocasionales. Las ganancias ocasionales son aquellos ingresos que están dados extraordinarios del tema ordinario que se tiene desde la persona natural. Esos ingresos extraordinarios están, digamos, ya tipificados y tienen la definición puntual de qué es lo que se conoce como ganancias ocasionales. Estas ganancias ocasionales pueden ser la utilidad originada de la liquidación de una sociedad con más de 2 años después de haber comprado las acciones. Esta ganancia ocasional también comprende la utilidad en la enajenación de activos fijos con más de 2 años. Si usted hace la venta de un activo fijo menor a 2 años, entonces lo que tenemos es un ingreso ordinario. Solamente para que sea ganancia ocasional tiene que estar dado a través de la venta de esos 2 años. También tenemos el concepto de las herencias, de porciones legales, legados y donaciones. Digamos que recuerden que cuando nosotros hablamos de porción legal y en un momento dado el tema de donaciones, es que en un momento dado nos hagan cualquier aporte o nos entreguen cualquier propiedad o en un momento dado nos entreguen un vehículo. A veces este tema uno lo pone de forma jocosa, pero en algunos casos se dan, les llega el novio bien querido y les compra un vehículo a 31 de diciembre y ese es el aguinaldo que les da. Ese ingreso o el recibir ese vehículo se convierte en una ganancia ocasional debido a que es una donación. Y también tenemos todo el tema de rifas, loterías y apuestas o similares que ustedes en un momento dado se ganen. Entonces, por eso nosotros ahí planteamos del concepto de ganancia de renta y ganancia ocasional que está amarrado a estos conceptos que están dados desde el concepto ocasional. También dentro del tema del impuesto de la renta tenemos que hacer una clasificación, una especificación de lo que se conoce como el sujeto activo y el sujeto pasivo. Pues obviamente el sujeto activo ya sabemos que es la IAN desde la temática que se trabajó en el objeto de aprendizaje anterior, y el sujeto pasivo pues la persona o el contribuyente que en un momento dado genere ingresos, porque aquí muchas veces, a pesar de que nosotros estemos hablando de que pagamos a través de una renta fiscal o lo que conocemos como utilidad, realmente no se grava la utilidad, sino lo que está como hecho generado es la consecución de ingresos o el recibir en un momento dado el concepto de los ingresos. Dentro también del tema tributario tenemos, digamos, la clasificación de la obligación tributaria. Tenemos una obligación sustancial y una obligación formal. La obligación sustancial es la del artículo 1 del Estatuto Tributario, que aquí principalmente esta obligación sustancial es que todo colombiano, sea persona natural o jurídica, tiene la obligación de pagar impuestos. Digamos que este artículo primero va amarrado al artículo, pues, o digamos que se desglosa o se percibe a través del artículo 95 de la Constitución Nacional, donde dice que todo colombiano tiene la obligación de contribuir al gasto público. Entonces, desde ahí nace también la obligación sustancial para obviamente, las personas naturales o jurídicas.
Y tenemos otra obligación, que es la obligación formal, que esta obligación formal estaba para todas las personas diferentes al concepto del pago, todas las personas naturales o jurídicas o asimiladas. Digamos que esta obligación nace a través del artículo 571 y sus siguientes, y lo que nos dice las obligaciones formales es, por ejemplo, presentar declaraciones, es certificar. Recuerde que cuando nosotros hacemos retención en la fuente debemos emitir certificados, entonces eso es una obligación formal. Debemos informar. Acuerde que este tema de informar es lo que nosotros conocemos como medios magnéticos, o en un momento dado cualquier requerimiento que nos solicite la administración de la DIAN y nosotros tengamos que hacer pues, el envío de información o documentación. También tenemos la obligación formal de facturar, también tenemos la obligación formal de inscribirnos, modificar o actualizar el RUT. También tenemos la obligación formal las personas jurídicas de solicitar una identificación tributaria, o el NIC que conocemos, número de identificación tributaria. También una obligación formal es llevar contabilidad de acuerdo a la normatividad que esté vigente. Para el caso de lo que nos atañe hoy en Colombia es bajo los modelos de las MI, sea ni plena, sea ni pyme, o contabilidad simplificada. También tenemos la obligación formal de retener, ¿sí? Y todas aquellas adicionales que a través digamos, de todos los articulados del estatuto tributario que nos determinan que tenemos obligación de hacer o de cumplir con algún procedimiento. O sea, digamos que todas las obligaciones formales que atañe el estatuto tributario, y la sustancial, que siempre está amarrada a un solo concepto, que es la del pago. También tenemos que aclarar el concepto de lo que a veces se tiene como como una persona natural cuando se considera residente para Colombia o cuando está obligado a declarar. Recuerden que el artículo 592 nos trae cuáles son los topes y los conceptos sobre los cuales las personas naturales tienen que declarar, que estamos hablando de 1.400 VT para ingresos, 4.500 para patrimonio y tarjetas de crédito 2.800, compras 2.800 VT, y adicionalmente con la condición de que estas personas naturales, si no cumplen esos topes, también tienen que validar que no sean régimen común. Si es régimen común, automáticamente esa persona está obligada a presentar la declaración de renta. Dentro de este tema de las personas naturales, nosotros tenemos dos tipos de personas naturales y asimiladas. Recuerden que la persona natural es una que según tiene residencia fiscal, y las que son extranjeras, que en un momento dado se pueden identificar que no tienen residencia fiscal. Entonces, para las personas naturales residentes en Colombia, o sea, los nacidos acá o que en un momento dado cumplamos esa condición, eso está desde el artículo 9 del estatuto tributario, estamos obligados a presentar o sometidos al impuesto de renta, debiendo tributar tanto las rentas nacionales como las rentas de fuente extranjera. O sea que si nosotros aquí en Colombia en un momento dado prestamos algún servicio hacia el exterior, o vamos al exterior y conseguimos algún recurso y somos nacionales residentes en Colombia, les tendríamos que declarar las dos rentas, tanto de las de fuente nacional como las de fuente extranjera. Aquí a veces en este tema o en este concepto, cuando decimos que tributar con las de fuente nacional y las de fuente extranjera, a veces hacemos la solicitud o miramos el tema de lo que se podría determinar como doble tributación. Digamos que Colombia tiene algunos procedimientos en los cuales podemos obviar ese concepto de la doble tributación o podemos mitigarla. En algunas partes o en algunos momentos, dependiendo de los países en los que usted tenga ese ingreso del exterior, sí se podría dar un poquitico el tema de la doble tributación. ¿Cómo se puede neutralizar? Se puede neutralizar a través de los convenios internacionales que tenemos. Recuerden que a veces hay convenios internacionales para evitar la doble tributación, o sea, por decir algo, el convenio que se tiene con la CAN. Recuerden que la CAN son algunos países que formaron un grupo andino, que está Colombia, Ecuador, Venezuela, Bolivia, ¿sí? ¿Qué acuerdo se tiene con esta comunidad de la CAN? Es que solamente se tributa en el país de donde es origen el ingreso, o de la fuente del ingreso. O sea que cuando yo traigo ese ingreso a Colombia,
por decir algo, fui a prestar algún servicio en Ecuador, pagué el impuesto allá en Ecuador porque obviamente era de fuente ecuatoriana. Cuando yo lo traigo hacia Colombia, entonces lo traigo como un ingreso exento. O sea, yo lo tengo que reportar acá, lo tengo que declarar, pero lo declaro como un ingreso exento sobre el cual aquí en Colombia no pago ningún tributo. ¿Por qué? Porque ya fue dado en el país. Tenemos otros convenios que para evitar la doble tributación, entonces, a través del impuesto que se cobra en el otro país, son tarifas preferenciales. O sea, por decir algo, el caso del convenio que tenemos con España, si aquí llega un residente español, a través de ese convenio la retención en la fuente sería del 10% y no del 33%, como es en su gran mayoría, y automáticamente esa persona lo que haría es que en su país, España, presentaría sus impuestos y solamente reportaría ese ingreso con esa tarifa del 10%. O sea que ahí automáticamente se hizo un control o una mitigación de ese concepto de la doble tributación. Cuando nosotros decimos que las personas extranjeras residentes en Colombia, obviamente tributarán de acuerdo a lo que despida el estatuto tributario, y a partir del 5.º año empezará a tributar como si fuera a nivel colombiano, o sea, como si fuera un colombiano más. Cuando antes de esos 5 años ese residente extranjero tendrá solamente que tributar de fuente nacional. A partir del 5.º año, que ya se considera residente fiscal para Colombia y se tendría todo el tratamiento de residente nacional, a partir de ese 5.º año ya esa persona tendrá que declarar tanto lo de fuente nacional como lo de fuente extranjera, según el artículo 9 pues, del Estatuto Tributario. También hay que revisar ese artículo 10 del Estatuto Tributario. Este nos habla de cómo son la tributación o cómo se considera la residencia fiscal tanto para nacionales que se encuentren fuera de Colombia como para los extranjeros. Recuerden que para acá el tema de los extranjeros, nosotros tenemos que el extranjero debe tener, para poder considerarse residente fiscal, es que como mínimo durante un periodo de un año, o sea, de 365, él haya estado de forma continua o discontinua 183 días. Antes de la 1607 se tenía solamente de forma continua. Ahora ya a través de la 1607 del 2012 ya se incorporó, digamos, un concepto que estaba a nivel internacional, y es que esa persona tenga 183 días de forma continua o discontinua, incluyendo los días en que ingresa al país, incluyendo el día que sale del país. ¿Sí? ¿Para qué? Esto mitiga un poquitico el tema de la evasión tributaria de algunas personas que a nivel, digamos que buscando la forma de eludir el pago del impuesto a nivel mundial, de lo que hacen es que vienen y se quedan, por decir algo, 170 días en Colombia, después se desplazan hacia otro país de origen y allá se quedan 15 o 20 días y vuelven y regresan a Colombia, y así no es residente ni en Colombia ni residente en el país de origen de donde regresan. Entonces, digamos que esa normativa lo que hizo fue controlar un poquitico esa evasión, y que usted como persona generadora de ingresos que rente o en Colombia o rente en el exterior, pero que de todas maneras se tenga una apreciación pues digámoslo así, de pago del impuesto. Para las personas nacionales que se encuentren fuera del país, o sea que en un momento dado no se consideren residentes para el tema de la declaración de renta, se tienen que cumplir unas condiciones. Si se violan esas condiciones, automáticamente esa persona, a pesar de que esté afuera en otro país, también se considera residente para Colombia y por lo tanto tendrá que declarar en Colombia. Esto es muy bueno que lo toquemos acá, que lo miremos, y si tienen alguna duda lo podamos aclarar, porque muchos de algunos familiares de ustedes que se encuentran fuera del país pueden estar incurriendo en este concepto. ¿Cuál es el primer concepto? Es que el cónyuge o compañera permanente no separado legalmente, o los hijos que dependen menores de edad tengan residencia fiscal en el país. ¿Qué quiere decir eso? Por decir algo, yo me voy hacia el exterior, hacia Estados Unidos, y dejo aquí a mi esposa con mis hijos menores de edad, ellos siguen residiendo en Colombia, entonces automáticamente ellos se considera que yo soy también residente de Colombia para la declaración de renta, a pesar de que en un momento me encuentre por fuera del exterior. Hago una pregunta que a veces uno lo puede
lo puede considerar obvio, pero hay momentos en los que hay algunas personas que no lo tienen claro, entonces bueno, aclarar ese concepto. ¿Saben qué se considera compañero o compañera permanente? Profe, yo he leído, lo que pasa es que eso ha ido como cambiando, porque yo ese tema lo vi ahora con mi suegra, por ejemplo, que ella pues falleció el señor con el que vivía, y entonces fueron, le hicieron una visita de Colpensiones, y ahí un señor le explicaba como el tiempo que debieron haber permanecido juntos para poder tener acceso, por ejemplo, a la pensión. Entonces ahí es que yo relaciono pues ese concepto que usted está en este momento mencionando. ¿Y cuál es la condición? Eh, lo- pues es que ese caso específico de ellos era como hasta gracioso, iba a decir engrasado, sí. Gracioso porque el señor estuvo casado hace un tiempo, después vivió con la otra señora ya, digamos, 25 años. Entonces, en algún caso ellos hicieron como una división de esa pensión, le tocó un porcentaje a la primera señora y otro porcentaje a la segunda, pero entonces ellos hablaban, no sé, como eran ya como, ya no eran como 5 años que debían haber convivido juntos. La verdad no lo tengo muy claro. Acuerda que el concepto de compañero o compañera permanente es que usted viva con una persona más de 2 años. Por lo que nosotros conocemos, digamos que el compañero o compañera permanente lo conocemos más con otra terminología que se llama unión libre. Mire que nosotros Sí, decimos que yo vivo en unión libre y ese sí lo tenemos identificado y sabemos qué es, que no estamos casados legalmente ni por la iglesia ni por el estado civil o a nivel civil, pero convivimos más de 2 años. Ahí es donde se tipifica el concepto de compañera permanente. Entonces, si en un momento dado yo estoy por fuera, pero tengo mi compañera permanente aquí con la que llevo más de 2 años conviviendo, automáticamente yo me considero residente fiscal para Colombia, para poder presentar declaración de renta, a pesar de que lleve 5 o 6 años por fuera de Colombia. Entonces, ahí eso es para el nacional, o sea, aquella persona que nació en Colombia, no para el extranjero, porque para el extranjero se tiene que tipificar solamente el tema de los 183 días de forma continua y continua en ese periodo de 365. Segunda condición que puede en un momento dado determinarle la residencia fiscal aquí en Colombia para esa persona que está fuera del país es que el 50% o más de sus ingresos sea de fuente nacional. ¿Qué quiere decir eso? Puede ser que yo esté en Estados Unidos devengando un salario frente a alguna actividad que esté realizando, pero mis bienes patrimoniales que tengo aquí en Colombia me generan una renta que supera el 50% de lo que me genera por fuera. Entonces, automáticamente también me considero residente fiscal para presentar la declaración aquí en Colombia. El tercer concepto es que el 50% más de sus bienes sean administrados en el país. Entonces, igual, póngale que en Estados Unidos tengo un apartamento, aquí en Colombia tengo un edificio, al hacer el avalúo a nivel de valor de lo que tengo allí, de lo que tengo en Colombia, esos bienes que tengo aquí en Colombia superan más del 50% del total del patrimonio que tengo, y resulta que aquí me lo administra una hermana, o me lo administra una tía, o me lo administra mi mamá, pues automáticamente, como son administrados desde Colombia, también se considera residente fiscal para considerarse obligado a presentar declaración acá. Y cuarto, el 50% o más de sus activos se entiendan poseídos en el país. Entonces, mire que el mismo ejemplo que decíamos ahora, una es condiciones que sean administrados y la otra es que en un momento dado los tenga. ¿Sí? Quinto punto es, habiendo sido requerido por la administración tributaria para demostrar de que no soy residente, no acredite su condición de residente en el exterior para efectos tributarios. ¿Qué quiere decir eso? Que yo no presento la declaración aquí en Colombia, me llega un requerimiento de la DIAN porque identifica que puedo considerarme residente para declarar y yo no tengo cómo demostrar de que sí me considero residente en el exterior o que no estoy considerado residente aquí en Colombia. Si yo no tengo cómo comprobar ese concepto, automáticamente me considero residente para presentar esa, digamos, esa, ¿cómo se llama? Esa declaración. Y por último, tengo que tener también es que me considero residente para Colombia si tengo una residencia fiscal en una jurisdicción calificada por el gobierno nacional como paraíso fiscal. Recuerde que Colombia permanentemente está monitoreando y está informando cuáles son los países que se consideran paraísos fiscales, y así en un momento dado, si yo estoy residiendo en en un país que se considere paraíso fiscal, automáticamente también me considero declarante en Colombia. ¿Para qué? Para poder, digamos que la administración poder monitorear
que esos ingresos que de pronto no pagan allá, pues vengan y los paguen acá y usted en un momento dado, el día de mañana, trae esos ingresos aquí a Colombia sin pagar ningún impuesto. Ni impuesto en el país donde estás como paraíso fiscal, ni impuesto aquí en Colombia. Y recuerden que muchas veces el concepto de los paraísos fiscales está amarrado a que no hay cruce de información, no tanto el tema impositivo o de bajo pago de impuestos, sino que está amarrado más frente al tema de no información de los contribuyentes. Es bueno tener eso pues como claro en el tema de cuándo se considera residencia fiscal para un colombiano y adicionalmente pues para un extranjero. ¿Dudas, inquietudes hasta el momento? Profe, por ejemplo, yo, qué pena, pues, porque yo comenzar. En este momento yo estoy en Brasil, yo permanezco, digamos que más de la mitad del año en Brasil. Entonces, en ese caso, si yo estoy más de 183 días aquí y me quedo el resto del tiempo en Colombia, igual yo soy sujeto de declarar en Colombia si mis topes dan para hacerlo. Sí, claro. Aunque yo tenga, perdón, aunque yo tenga aquí un permiso de residencia en Brasil. Mira lo que tienes que identificar es frente al tema tributario de Brasil. Habría que mirar cuál es la normatividad brasilera frente al tema tributario de la residencia. Porque puede ser que en Brasil tengan el concepto de que sea 183 días de forma continua. ¿Sí? Porque a veces los países tienen digamos que tienen esa normatividad diferente. Puede ser que en Brasil diga que para poder que se tipifique como residente fiscal en Brasil, implique que estés 183 días de forma continua. Entonces, si vos estás por decir algo 3 meses en Brasil, venís, estás un mes en Colombia, te volvés otra vez 3 meses para Brasil, entonces no te consideraría residente fiscal en Brasil, a pesar de que vos estés pagando los impuestos de la generación del ingreso allá en Brasil. Sí, pues de la generación de tu generación de ingresos allá. Para Colombia, obviamente, al ser nacional, tenés que tener identificado que si yo como la DIAN te solicito de que me certifiques de que tienes residencia en el exterior, si a vos Brasil no te certifica ese concepto de residencia afuera, usted sigue siendo declarante aquí en Colombia. O si cumplís una de esas condiciones que hablábamos ahora, que en un momento dado tengas tu cónyuge aquí en Colombia, entonces automáticamente, a pesar de que vas y venís, automáticamente sos declarante en Colombia. Pues obviamente pues cumpliendo los topes, haciendo esa claridad que planteas del cumplimiento de los topes, pero si tu esposo vive acá o tus hijos menores de edad viven aquí en Colombia, vos vas y venís, automáticamente sos declarante de Colombia. Así usted en Colombia pues no tenga ingresos, tendrás que presentar la declaración en Colombia. Y acuerde que nosotros a nivel nacional, según ese artículo 9, presentamos declaración de renta de fuente nacional y de fuente extranjera. Entonces, usted simplemente lo que hace es que reporta los ingresos que recibe en Brasil y a través de revisar si hay algún convenio con Brasil que aquí se considera una renta exenta, y si no hay ningún convenio, entonces bajo el concepto de lo que se conoce como una compensación. Venís y traes esos ingresos a Colombia, los declaras en Colombia y a través del concepto de compensación disminuís la carga impositiva que tienes que generar de acuerdo a tu actividad o tu renta cedular, y automáticamente ese impuesto que pagas allá en Brasil te lo descontas aquí en Colombia y aportas en Colombia frente a lo que te corresponde. Si en un momento dado ese impuesto que ya pagaste en Brasil frente al que tienes que pagar en Colombia está superado, o sea, por decir un ejemplo, aquí en Colombia hay que pagar tarifa proporcional de acuerdo a la tabla, pongámosle que tenga una tarifa del 15%, por poner el ejemplo, pero en Brasil vos contribuís frente a ese ingreso o esa renta que generas allá el 20%, entonces para Colombia ya está compensado el impuesto del 15%. Y ese 5 adicional es lo que nosotros sabemos, a veces conocemos como la doble tributación, porque aquí en Colombia solamente pagarías el 15 y allá te tocó pagar el 20, entonces mira que estás pagando una tarifa adicional. Y también se puede dar de forma contraria, que en Brasil pagas por decir alguna tarifa del 10, aquí en Colombia montas tu declaración celular, implica que te dan una tarifa proporcional de acuerdo a tu tabla del 15%, entonces antes te toca venir a pagar a Colombia el 5% adicional, porque en Brasil estabas pagando solamente el 10%, entonces te dejan compensar ese 10% y el resto del 5% lo tendrías que contribuir aquí en Colombia porque te consideras residente fiscal en Colombia. Pues como para que revises esa particularidad que puedes tener y que de todas maneras nos sirve pues como de ejemplo para trabajar aquí el tema de fuente nacional. Mucho mejor pues que
que podemos traer un ejemplo real, que es el caso tuyo, pues, de que estás. ¿Tú tienes alguna de esas condiciones, de que esté tu esposo, tus hijos aquí en Colombia, que tengas más del 50% de los ingresos que generas a nivel total aquí en Colombia, que tengas bienes administrados aquí en Colombia, o que tus activos que tenés en Brasil y lo que tenés en Colombia, los de Colombia sumen más del 50%? ¿Tienes de... Yo pienso que de pronto por el patrimonio en Colombia sí, pero al contrario, mis hijas están en Colombia, pero ellas ya son mayores. Las tuyas son pues, mayores de 18 años Ah, bueno, y mi no. esposo en este momento incluso es acá, estás en Brasil. O sea, es el contrario. Ah, bueno, entonces no, digamos que en un momento dado uno tendría que mirar el tema de los activos, pues porque vea, los Ujú. hijos menores, pues no tenés hijos menores, el No. esposo Ujú. está en Brasil, entonces no se considera aquí viviente aquí en Colombia, entonces automáticamente ese concepto no te da. Los ingresos, póngale que usted me manifiesta que tiene los ingresos al 100% allá en Brasil, aquí en Colombia no tienes ingresos, entonces no te daría por ese lado. Sería revisar el tema de bienes, póngale que vamos a poner el ejemplo tuyo, en Brasil no tenés ningún bien, aquí en Colombia tienes un apartamento, entonces automáticamente mira que tenés más del 50% de los bienes aquí en Colombia. Si eso te da para que seas declarante de renta, pues con el patrimonio o con el tema, digamos que ingresos, pusimos el ejemplo que no, póngale que en el patrimonio a través del avalúo predial ese apartamento que tienes de 200 millones de pesos, entonces automáticamente cumplís la de los 4.500 VT para el patrimonio. Entonces te tocaría Perfecto, profe. declarar Muchas gracias. aquí Continúo. en Colombia, a pesar de que tengas pues esa particularidad. Perfecto, mil gracias. Con gusto, Gloria. ¿Alguna duda o alguna otra duda frente a este concepto de residencia? Que es muy importante, pues, porque es lo que les digo, de nosotros que somos residentes y no tenemos ningún problema, mire que es muy fácil, pues, miramos y cumplimos topes del artículo 592 y si no cumplimos topes, pues obviamente no declaramos. A partir del año, también para este tema de personas naturales, a partir del año 2012, con la reforma tributaria, la 1607, las personas naturales tenían, digamos que nosotros las personas naturales no podíamos declarar voluntariamente. Si no cumplíamos los topes, automáticamente, si presentamos la declaración, esa declaración no surgía ningún efecto para la DIAN. A partir de ese año 2012, con la 1607, nos permitieron que aquellas personas que no estamos obligados a declarar renta, pero lo queremos hacer, lo podemos hacer. Entonces, digamos que nace ese concepto, eso a algunas personas le sirve, digamos, ese beneficio de presentar declaración así no estamos obligados, es el artículo 6 del Estatuto Tributario, que habla de la declaración voluntaria del impuesto sobre la renta. Digamos que aquí, ¿para qué se hace? Digamos que esto es una estructuración también de planeación tributaria. Recuerden que nosotros decimos es el impuesto o el pago del impuesto de renta está sometido a varias cosas. O yo estoy obligado a presentar mi declaración como persona natural y tendré que pagar los tributos de acuerdo a la tabla del artículo 241 o el artículo 242. Y si no soy declarante de renta, porque no cumplo los topes, entonces mi pago de impuesto a través del concepto sustancial del Estatuto Tributario en el artículo 1 es a través de todas las retenciones que me realicen a mí como persona natural y que no tengo dónde compensarlas, eso se considera como mi pago del impuesto. Digamos que a través de esta generación de este artículo 6 de poder presentar voluntariamente, digamos, la declaración de renta, aquí lo que me está permitiendo es que hay veces que yo puedo estar muy cerquita a cumplir los topes para declarar. Un ejemplo, si el ingreso estamos hablando de 1.400 VT, puede ser que yo en el año esté llegando a 1.300 VT, tengo una diferencia de 100 VT sobre las cuales no declaro, pero estoy muy cercano al concepto de declarar. Entonces, implica que esa generación de 1.300 VT, eso está sometido a retención en la fuente. Entonces, ¿qué es lo que puedo hacer? Presentar mi declaración voluntaria, ese impuesto de retención en la fuente, pues de pago de ese anticipo de retención en la fuente, yo me lo puedo llevar a mi declaración como un saldo a favor, y lo que hago es que posteriormente, el día que ya yo pueda llevarme, esté obligado a presentar mi declaración porque superé 2.400 VT,
pues ahí tengo digamos, un ahorro tributario para que lo pueda compensar con el impuesto que tenga que pagar en esa declaración. Digamos que aquí muchos contadores cometieron un error por interpretación de la norma, que a muchas personas que no estaban obligadas a declarar las pusieron a declarar, buscando la forma de que les devolvieran ese saldo a favor. Claro, cuando fueron a presentar los saldos a favores a la DIAN les rechazó los saldos a favores y les dijo que obviamente no estaban obligados a devolverles esas, digamos que ese dinero, porque el artículo era muy claro, que las personas naturales que no estaban obligadas a presentar declaración, el pago del impuesto en la retención en la fuente que les practicaran. Y obviamente, entonces, ¿qué hacía la DIAN? Si usted no está obligado a declarar, yo no le tengo por qué devolver dinero, porque ese es el pago que usted tiene que hacer. Lo que sí puede hacer es llevar eso como saldo a favor y irlo arrastrando en todas sus declaraciones presentadas voluntariamente, y en el momento ya que usted cumplía la obligación de pagar, de declarar, y en un momento le tocaba pagar impuestos, ya podía compensar ese impuesto con los saldos a favores que venía arrastrando. Es un tema que en el 2013-2014 muchos contadores cometieron el error de ir solicitando esas devoluciones, y la DIAN pues obviamente tranquilamente fue rechazando bajo ese concepto de que ese impuesto, o sea, la retención de la fuente correspondía al impuesto. Vamos a mirar entonces, yo no sé si ustedes vieron que yo les coloqué un documentico ahí en la plataforma, en el objeto de aprendizaje 2, en el campo, y les puse ese concepto, ese documento, y es un documento que habla de todo el tema de declaración de renta de persona natural a través de la generación de las cédulas. Es un documento que, ya les voy a decir cómo se llama, estoy buscando, ya les digo, dice por depuración cedular a partir del año 2017, porque recuerden que hasta el año 2016 todavía seguimos trabajando bajo la normatividad anterior, que era determinar la persona natural si era asalariada, si era de menor ingresos o si era otros conceptos, y se presenta pues la declaración como se venía haciendo. Si tenía derecho también identificar si es una persona natural que cumplía los conceptos de la aplicación de cuenta propia, de acuerdo a esas 16 actividades que podían estar desarrollando, y presentar la declaración. Y si tenía el beneficio de acogerse al IMAS, pues se acoge al IMAS. ¿Hasta cuándo? Hasta el 2016. A partir del 2017 ya se presentan otros conceptos diferentes, y es que se trabaja sobre el concepto cedular. Esta depuración cedular nos habla de varios conceptos de generación de ingresos. El primero es el de salarios, que el de salarios también nos podemos asimilar a aquellas personas que prestan servicios a través de honorarios, servicios o comisiones, siempre y cuando cumplan una condición particular, y es que esa persona no tenga más de un trabajador con el cual esté vinculado, sea desde la parte contractual, o sea, un contrato legal y reglamentario, o sea, desde la parte de una prestación de servicios. Si yo automáticamente soy una persona que presto servicios por honorarios, servicios o comisiones, y tengo dos personas vinculadas, sea por prestación de servicios, sea por contrato, me salgo de ese concepto laboral y automáticamente me tengo que ir a rentas no laborales. Si cumplo la condición de que no tengo más de un trabajador, pues puedo estar solicitando presentar la declaración de renta a través de ese concepto cedular que se llama rentas salariales. Ahí en ese documento trae especificado cada concepto y cómo se depura, cuál es la generación del ingreso, cómo se depuran los costos, gastos y deducciones que en un momento dado me permiten. Recuerden que aquí, digamos que a través de este módulo cedular, me permiten cuáles son las deducciones que se llevan directamente a esas cédulas. Esto quiere decir que yo en un momento dado algunos costos y gastos solamente los puedo aplicar en una cédula, no los puedo repartir ni llevarlas a diferentes modelos cedulares, sino que tengo que definirlo en uno solo. Yo considero que lo que uno conoce pues en Colombia, digamos, este modelo en un momento dado debe ser demandado, y tendrán que hacer algunas aclaraciones frente a esos conceptos donde dice que no se permite sino llevar a un solo concepto cedular. Por decir algo, les pongo el caso puntual. Mire, el tema de las personas naturales tienen autorización de deducirse los pagos de intereses que estén amarrados a los créditos de vivienda. Entonces puede ser que yo tenga tres modelos de cédula,
por decir algo, rentas de trabajo, por decir algo, rentas de capital y por decir algo, dividendos y participaciones. Entonces, yo tendría que escoger entre uno de esos tres ingresos o generación de ingresos para saber dónde me llevo los intereses de vivienda. No puedo hacer un fraccionamiento y decir, vea, mis pagos de intereses de vivienda son 10 millones de pesos, le voy a poner 3 a este, le voy a poner 4 al segundo y le voy a poner 3 al tercero. No lo puedo hacer, solamente puedo definir un solo modelo celular sobre el cual me vaya a descontar ese concepto. Entonces, por digo yo que en un momento dado podría ser que esté demandado y que en un momento dado nos tengan que hacer aclaración, porque yo pensaría que estaría violando el concepto de deducibilidad y estaría violando el concepto tributario que se llama proporcionalidad. Esos principios tributarios yo los tengo que, digamos que yo los tengo que respetar a través del legislador que está dado. Que acuérdense que los tres principios tributarios, principalmente pues para el tema de declaraciones, es que haya causalidad, o sea que yo digamos ese costo o gasto pueda tener correlación a una generación de ingresos, se llama causalidad. Proporcionalidad es que yo lo pueda llevar a través de los diferentes periodos y en un momento dado esa proporcionalidad implica que el desembolso que yo hice para el pago de ese gasto me lo pueda llevar en diferentes periodos. Eso es lo que nosotros conocemos en un momento dado como una especie de diferido. Y el otro concepto o el otro principio para el tema de deducciones de costos y gastos es que tengan necesidad, o sea que para poder la generación de ese ingreso yo tenga necesidad de llevarlo y me lo permitan deducir. Si no cumplo esas tres condiciones para la deducibilidad del costo del gasto, pues obviamente no lo podría hacer. Entonces mire que ahí me estarían violando el concepto de proporcionalidad, que yo lo pueda repartir en las tres generaciones de los ingresos. Esperemos a ver qué salen pues en los fallos y en las demandas que se están haciendo frente a este modelo. Entonces, ¿cuáles son digamos, la depuración que se tiene en la generación de los ingresos a través de las cédulas? Es rentas de trabajo, obviamente las rentas de trabajo es lo que comprendemos en generación, lo que sea ahora, en un contrato legal, en un contrato laboral legal y reglamentario, prestación de servicios, honorarios y comisiones con la condición de que no tenga más de un trabajador en los otros tres conceptos. El modelo pensional, o sea, la generación de ingresos a través de una pensión. Tengo el otro que es rentas de capital. Aquí rentas de capital, digamos que inicialmente tenemos las personas que generan intereses, rendimientos, arrendamientos, ¿sí? Que son los que están dados bajo ese concepto de rentas de capital. Tenemos rentas no laborales, que son todas las otras consecución de ingresos sobre los cuales podemos estar recibiendo. Tenemos también el otro que se llama de dividendos y participaciones. Recuerden que aquí en este momento dado el tema de dividendos y participaciones pues grabaron aquellos ingresos que se estaban recibiendo bajo el modelo que teníamos antes del año 2016, pues los dividendos se medía la renta, el ingreso exento o el ingreso grabado de acuerdo a cómo pagaba el impuesto la empresa que generaba ese dividendo. Ya a través de esta renta o de este modelo cedular, pues vamos a empezar a pagar impuestos por los dividendos que estamos recibiendo. Digamos que a través de este documento, pues ahí les dejo algunos ejercicios que se tiene planteado en ese documento, pues como para que entiendan cómo se genera el ingreso y cuáles son las particularidades de la deducción. De todas maneras, yo les voy a montar también un documento en el transcurso de esta semana. Vamos a tratar el fin de semana de un ejercicio de una persona natural con toda la mezcla de cédulas y que en un momento dado de generación de ingresos y particularidades resuelto para que ustedes los tengan para poder desarrollar también el taller que se tiene planteado de rentas y personas naturales. Y a través, obviamente, del núcleo, perdón, por debates del objeto de aprendizaje 2, pues aclarar dudas o inquietudes que se tengan frente a ese concepto. Es muy bueno trabajar las dudas o las inquietudes a través de esos debates, pues de ese campus, para que en un momento dado las preguntas que pueda tener un compañero le pueda servir a la solución que se le da a todos los compañeros. Cuando me mandan preguntas particulares al correo, pues obviamente yo solamente le puedo responder a la persona que me la está haciendo. Entonces, por eso siempre trato al máximo de que ustedes me dejen las dudas o inquietudes frente
ahí en ese objeto de aprendizaje, en ese debate que se tiene como objeto de aprendizaje, pues para que les quede ahí a todas las personas que accesen a ese campus y que en un momento dado puedan resolver las inquietudes. ¿Qué otro concepto que se tiene frente al tema de las personas naturales? Es que en algunos casos, para algunas cédulas tenemos límites. Recuerden que todo lo que les decía ahora, los 3 principios para la deducibilidad, que sea causalidad, que tenga proporcionalidad y necesidad, pues también en las personas naturales lo que tenemos son límites. El caso puntual, por decir algo, en el tema laboral, mire que en el tema laboral solamente me permiten que lo que son las deducciones y lo que son las rentas 60 van amarrados hasta un 40%, o sea, ese límite es hasta un 40% y que no superen, en ese año en el que yo estoy declarando, que no superen 5.040 VT. O sea, que estaríamos hablando que para el año 2017 ese 40% no me podría sumar más de 160.569.000. Entonces, mire que empezamos a tener algunos límites, a pesar de que mi deducibilidad cumpla con los 3 principios, yo los tenga soportados, los tenga directamente identificados, pues no lo podría hacer porque ya hay un límite de ese 40% de la generación de la renta. De ese 40%, ¿de dónde se calcula frente a la depuración de la renta de esa persona natural frente al tema de rentas de trabajo? Es coger el total del ingreso menos lo que se considera como ingreso no constitutivo de renta ni ganancia ocasional, y ya sobre ese valor calculo el 40%. Y recuerden que yo tengo pues diferentes deducibilidades, el tema de lo que nosotros consideramos el pago de intereses de vivienda. Digamos que aquí en este año también hubo una reestructuración, un cambio. Al año 2016 lo que era el aporte de la seguridad social, de la EPS, sea tanto del trabajador o si en un momento dado usted está por honorario y se hace pago de la seguridad social del 12.5, entonces esa era una deducción. Ya a partir de este modelo cedular ya pasa a ser un ingreso no constitutivo de renta ni ganancia ocasional. Y el concepto del pago de la pensión también era un concepto que estaba dado sobre una renta exenta, ya lo volvieron para este año como un ingreso no constitutivo de renta ni ganancia ocasional. Entonces, se hace esa depuración y ya sobre eso se calcula el 40%. También recuerden que tenemos el tema de deducción de las rentas 60 según el artículo 206 del Estatuto Tributario, que tenemos un 25%, que tenemos el tema de pago de intereses de cesantías y las cesantías que en un momento dado nos consignan al fondo. Entonces, mire que en ese artículo 206 hay como 10 conceptos que se tienen dados a través de la deducibilidad de rentas 60. Si me regalan un segundito se las digo todas para que las tengan ahí a la mano, o por lo menos pues expliquemos cada concepto. Tenemos las indemnizaciones por accidente de trabajo o enfermedad, eso es considerado como una renta exenta, o sea que todos los ingresos que ustedes reciban sobre ese concepto automáticamente se haría como renta exenta. Las indemnizaciones que impliquen la protección a la maternidad, o sea que en ese ingreso también se consideraría de renta exenta. Los recibos por gastos de entierro del trabajador, mire que a veces uno dice, bueno, ¿y yo cómo voy a recibir un gasto de entierro del trabajador? Claro, si yo soy la esposa y mi esposo fallece y me entregan un auxilio de entierro, automáticamente ese ingreso se considera un ingreso laboral para mí y tiene esa particularidad de renta exenta. El auxilio de cesantías, interés sobre cesantías, siempre y cuando sean recibidos por trabajadores cuyos ingresos mensuales promedio de los últimos 6 meses vinculado laboral no sean de 350 VT. Entonces, en un momento dado, también revisar ese tema de auxilio de cesantías y los intereses sobre cesantías, que también se consideran de renta exenta. Las pensiones de jubilación, invalidez de sobrevivientes y sobre riesgos profesionales también se consideran renta exenta hasta un tope de 1.000 VT. Si yo supero ese ingreso de 1.000 VT, pues automáticamente ya el resto, lo que sea esos 1.000 VT, automáticamente pagarían impuestos. Ya no sería renta exenta, sino que sería renta ordinaria. También tengo el de seguro de muerte, las compensaciones por muerte de los miembros de la Fuerza Militar y la Policía Nacional. También se tiene el tema del exceso de salario básico percibido por suboficiales
oficiales de las fuerzas militares y de la Policía Nacional y de los agentes de esta última. Aquí en este tema hay que aclarar una cosa es, usted me dirá, profe, pero ¿cómo así que el exceso del salario básico? Sí, claro, un miembro de la fuerza militar puede tener un básico, por decir algo, de 5 millones de pesos, y acuérdese que ellos tienen algunas bonificaciones o pagos adicionales por estar que en zona, digamos, en zona delicada, de orden público, aunque hoy en día yo pensaría que con la firma de la paz ya automáticamente esos territorios desaparecerían, pero a nivel de las fuerzas militares hay algunos territorios que tienen esa particularidad por el tema de orden público. Entonces, a ellos, al estar un policía o un miembro de la fuerza militar en esa zona, automáticamente tienen un pago adicional. Todos esos pagos adicionales bajo esa concesión de lo que supere esos 5 millones de pesos automáticamente son considerados renta exenta. Y por último, es el 25% del valor total de los pagos laborales, limitada mensualmente a 240 VT. O sea que todo lo que supere 240 VT superiores a esas 240 VT a nivel mensual, pues automáticamente ese ingreso sí empezaría a pagar ¿qué? Renta, pues pagaría renta sobre ese valor. De resto, todo lo otro tendría la exención frente al tema de las rentas exentas. ¿Vamos claros hasta acá o alguna duda? Claro, profe, yo leí una parte que habla respecto a, no sé si esos son de los deducibles, del 4 por mil, que decía que pues a uno las entidades financieras le dan como un certificado donde está certificando cuánto le hicieron de deducción a uno, de retención de ese impuesto del 4 por mil. Y leí algo que de eso solamente como que uno se puede contar la mitad. La verdad no entendí bien ese Sí, concepto. Acuérdate que en Colombia nosotros tenemos un impuesto que se llama los gravamen a los movimientos financieros, o más conocido pues como el 4 por mil. Sí. Digamos que ese 4 por mil a través de las personas naturales tiene deducibilidad hasta el 50%, independiente de la actividad a la que se esté desarrollando. ¿Qué quiere decir eso? Pues a tu cuenta bancaria ingresan unos dineros, independiente de que esos ingresos que estés recibiendo tenga causalidad frente a lo que estás haciendo, pues tenés derecho a descontarte el 50% de ese gravamen a los movimientos financieros. Recuerda que nosotros tenemos algunos impuestos que pagamos en Colombia que no son deducibles frente a la generación del ingreso que estamos haciendo. Caso puntual, el tema del impuesto de renta. Si yo pago 10 millones de pesos del impuesto de renta, yo no me lo puedo llevar como una deducción a ese ingreso que generé sobre el cual pagué ese impuesto de renta. ¿Cuáles sí nos podemos deducir? El pago del impuesto predial sobre el bien que estés desarrollando, pues sobre el bien que estés utilizando para el desarrollo del objeto social. Si en un momento dado tenés un pago, un impuesto predial, un ejemplo, yo soy contador, genero honorarios de contador, pero tengo el predial de la vivienda donde yo vivo. Automáticamente ese pago de ese impuesto predial no es deducible para mí. Pero si yo tengo rentas, otras rentas de capital, que son arrendamientos, el impuesto predial que pago sobre ese predio sobre el cual recibo arrendamiento sí es deducible. Entonces, ¿cuáles son los que son deducibles? El impuesto, el impuesto predial, el impuesto de industria y comercio, aunque tiene digamos que tiene un límite frente al tema de que, o una condición es que ese impuesto, este pago, no es a través de causación, o sea, yo causo el impuesto de predial, que son 2 millones de pesos en el año, pero resulta que los debo, ese concepto no sería deducible, solamente es deducible el impuesto que usted paga efectivamente. Entonces es el impuesto predial, el impuesto de industria y comercio, el impuesto del 4 por mil, que ese está avalado, también tenemos el impuesto de rodamiento para aquellas empresas que son de transporte, ¿sí? ¿Cuál se me quedará por fuera? Bueno, de pronto, déjeme si recuerdo algún otro, pero esos son como los principales que nosotros tenemos como de deducibilidad. Entonces, el 4 También por hablaba mil, de la medicina prepagada también. sí, la medicina prepagada para las personas que tengan, ¿cómo se llama? El pago del impuesto de la medicina prepagada para las de renta laborales también es deducible. ¿Para quiénes? Para la esposa y dos hijos, o sea, cónyuge o compañera permanente y hasta 2 hijos. Obviamente limitado a unas VT, o sea que tiene límite, no es todo el valor que yo pague, sino que también tiene un límite para esa deducibilidad.
Bueno, y otra inquietud que yo tengo en la rama 1, hay algo que dice, concluimos que para el año 2016 es declarante de renta, pues sus ingresos brutos son mayores a 1.400 VT. Y dice, por el año 2017 es declarante de renta, pues sus ingresos brutos son menores a 1.400 VT. ¿Eso está bien o hay un error ahí? ¿Dónde tienes ese concepto? En la rama 1 hay algo que dice concluimos, entonces dice para el año 2016 este valor, pero para el año 2017 entonces me llamó la atención que en vez de decir mayores dice menores. Dame un segundito, yo miro. En la rama 1, en el impuesto de renta, aquí. Sí. Yo te comparto. Hay una tablita que dice ejemplo 5, creo que es ejemplo 5, más adelantico está, dice concluimos que, me llamó la atención que esté esa palabra menores a 1.400 VT para el 2017. Aquí dice, como declarante de renta de la persona natural, ya establecimos los términos que los contribuyentes realizamos entonces todos los procesos para declarar renta de la persona natural y jurídicas. Empezaremos por los contribuyentes de personas naturales. Las personas naturales son declarantes de renta si cumplen las siguientes condiciones. Que sus ingresos sean iguales o mayores a 1.400 VT, quiere decir que si los ingresos brutos de una persona suman en el año, aquí estamos hablando para 2016-2017, nos ponen los valores, y si el patrimonio igual es superior a 4.500 VT, se hace la misma operación, declaran los dos y dice, ahora, si superan las limitaciones de lo establecido en el artículo 594 rayate y cumple las siguientes condiciones, declarante de renta. Que los consumos de tarjeta, no es este. Sí, más adelante dice, concluimos que, dice específicamente así. Fíjese después de donde dice ejemplo 5, más abajito, cuando dice concluimos que, entonces, pues yo sí pensaría que hay un error ahí. Ejemplo 5. Más abajo, hay una partecita que dice, concluimos que, 2 puntos. Concluimos que para el año 2016 declarante de renta, pues los ingresos brutos son mayores. Ah, bueno, pero mi menos que hacer es que hay aquí está el ejercicio. Pues aquí dice, por el año 2016 declarante de renta, pues sus ingresos brutos son mayores a 1.400 y para el año 2017 declarante de renta, pues sus ingresos brutos son menores a 1.400 VT. Pero ninguno de los dos casos es menor, porque de arriba está 1.719 y después 1.606. Yo pensaría que sí tiene un error. Que en vez de ser esa palabra menores, debería ser mayores, ¿cierto? Sí, claro, sí. Para mí hay un error ahí porque sí, siempre decimos es que para usted ser declarante de renta sean ingresos superiores a 1.400. Si no los tenés los 1.400, pues obviamente estás por debajo de ese concepto de los 1.400, pero si estás por encima, siempre serás declarante. Sí, porque mira que aquí en la parte de arriba te está haciendo un cálculo de la VT para el año 2016, dice 1.719 y para el año 2016, 1.606. O sea que siempre están por encima de... Sí, ahí fue un concepto de pronto mal formulado. Déjame, yo hago esta apreciación y se la mando a la coordinadora para que de pronto haga corregir el modelito, porque sí, o sea, aquí lo que se concluye es que los dos son declarantes de renta, pero los ingresos siempre están por encima de 1.400 VT. Sí, aquí digamos, estos ejemplos yo los había revisado, están muy buenos pues y muy claros para que a ustedes también les sirva pues como de proceso de estudio. Y adicionalmente el documento que yo les monté también es otro documento que tiene buenas explicaciones frente al tema cedular, que es el nuevo pues que tenemos que empezar a trabajar. Digamos que este tiene el concepto anterior y pues tiene los dos, tiene el concepto del año 2016 y el concepto del 2017. Pues para que a través de esos ejemplos puedan hacer pues como un buen desarrollo para poder resolver el taller que les voy a, en un momento dado, pues el taller que les voy a poner para resolver los ejercicios. ¿Alguna otra duda o inquietud? De pronto Adriana o Paula o Lina, de lo que han leído, o han leído muy poquito.
Profe, ninguna, pues yo realmente sí he leído más bien poco, pero yo creo que las dudas sí van surgiendo a medida que uno se va como metiendo más en el tema. Ah, ok. Hagamos eso. Yo les pongo el ejercicio pues resuelto para que ustedes lo lean y lo analicen. De todas maneras, como les digo, este modelo que se tiene pues en el campus también les sirve de referencia pues frente a los ejemplos que se tienen ahí planteados. Y les pongo pues el taller a más tardar el lunes para que lo tengan pues ahí a la mano y ya lo empiecen a desarrollar. Yo de todas maneras pues voy a estar monitoreando el campus, a pesar de que en Semana Santa pues digamos que ustedes no tienen esa semana es libre pues para el tema académico, pero yo estaré monitoreando por si de pronto alguien tiene dudas frente al taller que se vaya a trabajar y poderles ir resolviendo pues como esas inquietudes o esas apreciaciones que se tengan. Para que me pueden hacer preguntas pues en Semana Santa y estaré pendiente pues para ayudarles y que sé que ese es un espaciecito que de pronto puedan tener libres para sentarse a desarrollarlo y a estudiar, pues entonces que lo podamos, les pueda aclarar esas dudas. Profe, y una cosita también con respecto a la intervención que hizo la compañera al inicio de las autoevaluaciones que salen en los objetos de aprendizaje, porque yo pienso que eso para nosotros se convierte como en una guía de alguna manera de cómo en algún momento, por ejemplo, va a ser un quiz o un examen parcial, porque lo que nos han dicho es que incluso de esas mismas, que ellos hablan que hay una batería, no sé qué, de ahí mismo a veces salen preguntas para el parcial, para el final, en fin. Entonces sería importante nosotros tener como claridad de cómo van a hacer esas preguntas en algún momento. Ok, déjame, yo escalo mañana eso con la coordinadora del CEIPA, con Diana, y obviamente les comparto qué pasó con esa autoevaluación, si es que es por el tema del cambio de la plataforma que no se tiene, o si es que lo tienen montado por otro lado. Pero sí, es válido lo que tú dices. Yo a veces como docente, a veces cojo de esas autoevaluaciones y cojo una o dos preguntitas pues como para validar y preguntar sobre ellas. Claro que Pero no sí. sé si de pronto esas autoevaluaciones, sea porque como pusieron tantos ejemplos, de pronto ahí lo tengan, pero sí es válido solicitarlo pues de que lo monten frente al tema de alguna terminología o algunos conceptos que les sirve a uno como modelo de evaluación pues, o de evaluar lo que se ha aprendido frente al tema del objeto de aprendizaje. Bueno, muchas gracias. Bueno, si no hay dudas entonces, o si no tienen inquietudes, entonces dejemos hasta acá y como les digo, por medio pues, de los debates del objeto de aprendizaje, pues me van haciendo las preguntas que tengan frente al tema pues, del taller. Pablo iba a preguntar algo. No, con respecto pues a lo de las autoevaluaciones, eso es un tema que en el núcleo pasado también pues tuvimos inconveniente, que fue contabilidades especiales. Yo también tuve inconveniente porque tampoco lo montaron nunca. Bueno, yo no me comprometo a que se lo monto, pues, porque obviamente yo no soy el que manejo el campus, pero sí mañana digamos que hago la solicitud preguntando si es que no se va a tener, entonces de una vez pues, para que ustedes también sepan y de pronto a través de tablero dejo la noticia de que no se cuenta con esa autoevaluación. Porque por Ok, decir algo, muchas gracias. pero te digo que puede ser por un tema de cambio de plataforma. Pero por decir algo, yo vi con algunos de ustedes, yo creo que ya vieron conmigo el tema de pensamiento contable, mire que ahí había batería y había autoevaluación, y este núcleo que edité el mes pasado no tenía autoevaluación. Entonces no sé si es por un tema de cambio de plataforma que de pronto se haya desmontado esa autoevaluación. Pero déjeme yo pregunto, pues, si es que por el cambio de plataforma lo desmontaron o si realmente lo que es que no funciona, pues, o que este núcleo como tal no lo han montado. ¿Alguna otra duda? No, profe, muchas gracias. Listo, muchachas. Entonces, quedo pendiente, pues, si alguna inquietud resolver por el medio de debate.
Listo, Ok, profe, muchas muchas gracias. gracias. Una feliz Bueno, noche. Gracias, profe. Feliz Feliz noche, noche hasta para luego. todos. Chao.